Hola, mi nombre es Linda y tengo 38 años. Al reflexionar sobre un capítulo particularmente difícil de mi vida, me doy cuenta de lo transformadora que fue esa experiencia. Todo comenzó cuando tomé la difícil decisión de poner fin a mi matrimonio con Isen. En el fondo, llegué a la dolorosa conclusión de que simplemente no éramos compatibles. El comportamiento infantil de Isen y su falta de responsabilidad hacían insoportable la idea de pasar el resto de mi vida con él. Lo que hizo las cosas aún más complicadas fue su madre, Kathleen. Desde el principio, no me aprobó, y su negatividad solo aumentó la tensión. Sus constantes descalificaciones erosionaron mi autoestima y me hacían sentir fuera de lugar en mi propio matrimonio. La inmadurez de Isen y la interferencia de Kathleen fueron fuentes constantes de conflicto, haciendo que incluso los momentos más simples juntos se sintieran como recordatorios de lo rota que estaba nuestra relación. Las noches que deberían haber sido tranquilas a menudo se convertían en campos de batalla. Isen solía estar pegado a sus videojuegos, ignorándome a mí y a las responsabilidades del hogar. Cuando intentaba hablar con él sobre nuestros problemas, él los minimizaba, tratándolos como exageraciones. Por ejemplo, cuando olvidó nuestro aniversario y lo mencioné, lo desestimó con un comentario despreocupado, sugiriendo que podríamos celebrarlo en otro momento. Su falta de interés en los temas financieros también era desalentadora. Se negaba a tener conversaciones serias sobre presupuestos o planes a futuro, insistiendo en vivir el momento. Las reuniones familiares tampoco eran un respiro. Kathleen aprovechaba cualquier oportunidad para menospreciarme, criticando todo, desde mi trabajo hasta mi apariencia. Estos constantes insultos, junto con la indiferencia de Isen, fueron señales de que nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Mis necesidades emocionales eran ignoradas constantemente, y empecé a darme cuenta de que merecía algo mejor que esta negatividad constante. Con el tiempo, me convencí de que lo único que podía hacer para escapar de la tormenta emocional en la que estaba atrapada era irme. Cuando finalmente llegaron los trámites del divorcio, tuve que explicarle al juez el costo personal que había tenido el matrimonio en mí. Una vez que el divorcio se finalizó, una ola de alivio me invadió. Sentí como si una carga se hubiera levantado de mis hombros. Sin embargo, la reacción de Kathleen en la corte me dijo todo lo que necesitaba saber sobre ella. No pudo ocultar su satisfacción. Casi se jactaba de que había recuperado a su hijo. Ese momento solo solidificó mi decisión de irme. En un momento de emoción cruda, confronté a Kathleen, acusándola de su comportamiento cruel y vengativo, pero en lugar de arrepentirse, simplemente se rió. Su risa resonó en la sala del tribunal y aumentó el dolor de ese ya difícil día. Fue un amargo recordatorio de cómo algunas personas disfrutan con el sufrimiento de los demás, pero, por doloroso que fuera, su crueldad solo alimentó mi determinación de seguir adelante, de superar el ambiente tóxico en el que había estado viviendo. Mientras salía de la corte, supe que era el momento de reclamar mi vida. La risa burlona de Kathleen seguía resonando en mi mente, pero ya no tenía el poder de definirme. Estaba lista para abrazar mi nueva libertad, para sanar y redescubrir mi sentido del valor propio. El camino por delante no iba a ser fácil, me llevaría tiempo reconstruir mi vida, y encontrar la felicidad no sería algo inmediato, pero me había vuelto más fuerte a través de las dificultades que había enfrentado. Ya había terminado con el drama y el dolor, y miraba hacia el futuro con esperanza y amor propio. Sin embargo, mi historia no termina ahí. Los problemas parecían seguirme, incluso después del divorcio. ¿Recuerdas la satisfacción arrogante de Kathleen en la corte? Pensando que había salido ganadora, ella asumió que obtendría algo valioso de todo esto. Pero lo que no sabía es que yo poseía algo mucho más significativo de lo que ella podría haber imaginado. Un impresionante pendiente de loto zafiro, una joya familiar de inmensa belleza y valor. Había estado en mi posesión todo el tiempo. Kathleen siempre lo había mirado con codicia, pero yo me había negado a desprenderme de él, sabiendo cuánto significaba para mi familia. Incluso después del divorcio, seguía pensando que tenía derecho a la mitad de su valor, convencida de que eso satisfaría sus deseos materialistas. Pero yo tenía un plan secreto, uno que Kathleen no conocía. Un mes después del divorcio, sonó un golpe en la puerta que me resultaba demasiado familiar. La abrí y me encontré con Kathleen, parada allí con lágrimas en los ojos, visiblemente afectada, aunque ya no sentía nada por ella. No pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y lástima.
así que la invité a entrar. Nos sentamos en la sala de estar y, después de unos sollozos, finalmente habló. Mi plan, todo salió mal. Pensé que obtendría lo que quería, pero se convirtió en un desastre. Estaba intrigada, pero escéptica, así que le pedí que explicara. Después de recomponerse, explicó, Isen, me dijo que se olvidó de mencionar algo importante, firmó un acuerdo prenupcial antes de casarse. El heredero y todo tu dinero estaban protegidos. Nunca tuve oportunidad. No pude evitar reír. Una mezcla de alivio y vindicación me invadió. Kathleen, he estado esperando este momento. Siempre supe que tus planes terminarían mal. Su rostro se enrojeció de vergüenza y enojo. Lo sabías todo el tiempo. Me acusó. En efecto, le dije, sonriendo, mientras observaba cómo la comprensión aparecía en su rostro. La expresión de arrepentimiento en sus ojos confirmó lo que siempre supe, que alejarme de ese capítulo tóxico de mi vida fue la mejor decisión que pude haber tomado. Cuando se fue, el peso de sus planes fallidos era evidente. Cerré la puerta de esa etapa de mi vida para siempre. Era hora de mirar hacia un futuro lleno de paz, autosuficiencia y nuevos comienzos. Mientras me recostaba en mi silla, una sonrisa triunfante se dibujó en mi rostro. Kathleen estaba frente a mí, luchando por aceptar el fracaso de su plan. Sus manos temblaban mientras la realidad de su derrota se instalaba. Oh, Kathleen, comencé suavemente. No te convencí de nada, solo viste lo que querías ver, porque estabas tan enfocada en tus propios deseos. Sus lágrimas, que al principio parecían signo de vulnerabilidad, se transformaron en una mezcla de frustración y arrepentimiento. Se estaba enfrentando a las consecuencias de sus acciones, dándose cuenta de lo mal que le había salido su apuesta, dejándola con nada más que el dolor de la derrota. No puedo creer que tuvieras un prenupcial, dijo, con voz entre sorprendida y resentida. Esperaba quedarme con algo de tu dinero después del divorcio. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero me mantuve serena. Esto no se trataba de ser una buena esposa, Kathleen. Se trataba de protegerme a mí misma y mis bienes de personas como tú. Fui lo suficientemente inteligente como para asegurarme un futuro. La expresión de Kathleen cambió a una mezcla de enojo y comprensión a regañadientes. Desalmada, murmuró, con tono cortante. ¿Desalmada? Repetí, mirándola directamente. Mira cómo me trataste durante nuestro matrimonio. Fuiste cruel, manipuladora y trataste de controlarlo todo. Kathleen salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio que parecía pesar en el aire. El peso de su plan fallido se le vino encima, y supe que estaba claro para ella que su codicia y engaño la habían llevado a la derrota. Me mantuve erguida, inquebrantable. Había protegido mi futuro de sus manipulaciones calculadas. En ese momento, entendí que la confianza y el amor nunca deben cegarnos ante la traición. Cuando Kathleen se recompuso, me lanzó una mirada llena de ira y resignación antes de murmurar nuevamente. Desalmada. No podía dejar esa acusación sin respuesta. ¿Me llamas desalmada, Kathleen? Mira cómo me trataste durante nuestro matrimonio. Me menospreciabas. Te reías de mis sueños y me hacías sentir insuficiente. Le dije, con voz firme. Te alegraba verme sufrir. La frustración de Kathleen aumentó. No hice nada de eso. Solo estás tratando de hacerme pasar por la villana. Deja de negarlo, Kathleen, dije, mi paciencia finalmente agotándose. Ya tuve suficiente de tus mentiras y manipulaciones. Por favor, vete de mi casa. Su voz se volvió desesperada. Linda, por favor, solo dame algo de dinero. Realmente lo necesito. Sacudí la cabeza. Te doy un minuto para que te vayas o llamaré a la policía. Esta es tu última advertencia. Ella frunció el ceño. No puedes hacerme esto, Linda. Somos familia. La familia debería ser amable con los demás. Adiós, Kathleen, dije con firmeza. Mientras se dirigía hacia la puerta, la tensión en el aire era palpable. Me lanzó una última mirada antes de salir al futuro incierto, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Sentí una mezcla de alivio y liberación al darme cuenta de que había cortado los lazos con algo profundamente tóxico y que había recuperado el control de mi vida. Al día siguiente, llegó otro desafío. Isen apareció en mi puerta con una expresión preocupada. ¿Qué quieres, Isen? Le pregunté, con voz fría y distante. Necesito tu ayuda, admitió.
con una chispa de desesperación en su voz. Estoy en una situación complicada. Su tono de desesperación se hacía evidente, pero antes de que pudiera continuar, lo interrumpí. Olvídalo, Isen. No quiero escuchar tus excusas. Tuviste el descaro de llamarme en vez de enfrentarte a mí en persona. ¿Qué tan cobarde puedes ser? Pensé que esta forma sería mejor. Tartamudeó Isen, tratando de salvar la conversación. Por favor, solo escúchame. No, Isen, lo interrumpí. Explícame cómo siempre menospreciaste mis metas. Te reías de mis sueños y me hacías sentir inútil. ¿Te acuerdas siquiera de todo eso? Se quedó en silencio por un momento. Luego respondió. No estoy seguro de a qué te refieres. Tuvimos nuestras diferencias. Pero, ¿diferencias? Lo corté bruscamente. Yo lo llamo abuso emocional. Siempre trataste de aplastarme el espíritu. Y ahora estás aquí rogando por ayuda. No entiendo por qué estás tan enojada. Linda, solo quería. No me vengas con eso. Dije con firmeza. Probablemente esperabas que cambiara de opinión. Por favor, solo escúchame, suplicó, con la voz quebrada. Sacudí la cabeza. Te lo digo por última vez, si alguna vez vuelves a intentar contactarme, tomaré acciones legales y solicitaré una orden de restricción. ¿Queda claro? Intentó protestar, pero lo interrumpí. No, Isen, se acabó. Adiós. Con eso, colgué la llamada y borré su número de mis contactos. Finalmente estaba libre, de Isen y de Kathleen, lista para seguir adelante con mi vida, sin las cadenas de su influencia tóxica. Mientras me sentaba en el silencio que siguió, reflexionando sobre el camino que había recorrido desde el final de mi turbulento matrimonio, una profunda sensación de satisfacción me invadió. Estaba en un lugar mucho mejor, tanto mental como emocionalmente. Liberada del peso que había llevado tanto tiempo, la vida había dado giros inesperados, pero me encontraba disfrutando de los placeres más simples y de una libertad renovada. Me adentré de nuevo en el mundo de las citas, conociendo a nuevas personas y disfrutando de la emoción de las posibles conexiones románticas. Este nuevo capítulo se convirtió en una parte importante de mi vida, enseñándome a valorarme y a no conformarme con menos que el amor y el respeto que merecía. En medio de esta nueva etapa, encontré fuerza en compartir mi historia con los demás. Los desafíos que enfrenté durante mi matrimonio me inspiraron a escribir una memoria, documentando los obstáculos que superé. El libro no solo se convirtió en un símbolo de mi fortaleza interior, sino también en una luz de esperanza para otros que pudieran estar pasando por dificultades similares. Mientras tanto, la amargura de mi exmarido y mi suegra era imposible de ignorar. Parecían envidiosos al ver cómo mi éxito y mi felicidad florecían. Me habían subestimado, y ahora estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Era una dulce reversión de la fortuna. Había dejado atrás su influencia tóxica y, por fin, estaba libre para vivir mi vida a mi manera. Ellos continuaron intentando dañar mi reputación, pero a pesar de los altibajos de esta etapa de mi vida, quedó claro que la resiliencia y la autenticidad eran mis fuerzas guías. Cada paso adelante no solo se trataba de recuperarme del dolor pasado, era una celebración de mi independencia recién encontrada y de la búsqueda de la felicidad. Los esfuerzos constantes de Kathleen y Isen para minarme solo alimentaron mi determinación de superar su hostilidad. En vez de dejar que su negatividad me desanimara, elegí proteger mi dignidad y buscar vías legales para responder a sus comentarios difamatorios. Estos desafíos revelaron una fortaleza interior que no conocía, y me sentí agradecida por el apoyo inquebrantable de mis amigos y mi familia. Su presencia me inspiraba a seguir adelante, recordándome mi valor y mi derecho a la felicidad. El colapso de mi matrimonio, aunque doloroso, se convirtió en una poderosa lección sobre la autoapreciación, el establecimiento de límites y la búsqueda de la alegría sin culpa. El camino fue difícil, pero finalmente me llevó a una profunda sensación de autoempoderamiento y a una vida que sentía verdaderamente mía. Mi viaje no se trataba solo de superar dificultades, sino de resiliencia y victoria. Superé los momentos más oscuros de mi pasado y me dirigí hacia un futuro lleno de esperanza. Con cada nuevo capítulo que escribía, encontré un renovado sentido de claridad, abrazando la alegría que había estado ausente tanto tiempo. Cada palabra que escribía era un paso hacia la recuperación de mi voz, mi fortaleza y mi independencia. Mi objetivo no era derrotar a Kathleen y Isen, sino elevarme por encima de ellos.
demostrando la resiliencia e integridad que llevaban dentro de mí. Como un fénix renacido de las cenizas, surgí más fuerte, más decidida y lista para elevarme a nuevas alturas. Dejé atrás el dolor y, con ello, abracé un futuro lleno de promesas.